buenas a todos y bienvenidos a Dark Souls. Vamos a arrancar este Let's Play de Dark Souls para realmente festejar y conmemorar los 10 años de Dark Souls. Hace exactamente 10 años que este juego salió. Vamos a poner el nombre de acá. Vamos a poner sexo hombre. Clase guerrero. A mí me gusta el guerrero. Si quieren una clase con más defensa, el caballero arranca más. Una de las mejores clases para la gente que recién arranca es el piromántico. A mí me gusta el guerrero. Siempre arranco con el guerrero. Así que vamos a agarrar el guerrero. Además me gusta. El guerrero viene con el escudo este que tiene 100% de defensa física y con la long sword o la espada larga, que es mi arma favorita de este juego. Como regalo voy a elegir la llave maestra. Ustedes pueden elegir lo que quieran o ninguno. Pero para los que arranquen este juego nuevo, les aconsejo la llave maestra. Les va a ahorrar un montón de dolores de cabeza. Sin embargo, aunque yo tengo la llave maestra, lo que voy a hacer es igual. Bueno, muy delgados. Lo que voy a hacer es jugar el juego normal. No voy a tomar ningún atajo. El pelo corto y ojos castaños, pelo negro. Ya está. Vamos a arrancar a jugar. Voy a dejar la animación y nos vemos en un rato. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity. Heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty lords peeled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath, the Scaleless, betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade,
and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark sign. Y así el juego comienza en el asilo de los no muertos. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This is your fate. Y así arranca nuestra historia. Nosotros arrancamos en el asilo, en el refugio de los no muertos, aunque esto es un asilo. Y ese personaje de ahí arriba nos da la llave para nuestra libertad. Lo que va a ser este gameplay y este let's play, este es el asilo, estos son los guardianes del asilo, para que más o menos vayan viendo quiénes son los que custodian este asilo. Este asilo tiene un montón de detalles buenísimos en la historia. Acá se manda a las personas que reciben la marca oscura, porque a medida, una vez que tenés la marca oscura, a medida que empezás a morir, sos inmortal, pero empezás a volverte loco. Por eso esta es una de las razones por la cual mandan a la gente acá. Vamos a dormir acá. Más que nada en este gameplay les voy a mostrar cómo encarar Dark Souls, ¿no? Otro detalle, fíjense el monstruo en el techo. A ver qué tenemos acá. Escapa. Oh, no. Uy, no me acuerdo los controles. ¿Cómo era esto? Ay, no me acuerdo. Nada, mentira. Les iba a hacer una jodita de... Les iba a hacer una broma que no me acordaba, pero no. Decime la verdad. Cuando empezaste a ver que casi me golpeaban, pensaste que iba a morir, ¿no? Nah, obviamente que no. Sabía que acá había una fogata. Pero bueno, seguro alguien se alegró del golpe. Yo soy tan bueno que mirá, esquivo flechas a los Matrix. Ole. 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 Y ahí se escapa. Vamos acá. Pim, 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 pim. Bueno, ya tenemos la espada. Vamos a equiparnos. Vamos a equiparnos acá. ¿Cómo era esto? Porque no me acuerdo de nada. Los controles. Acá, perfecto. Y acá. Bien.
Perfecto. Con el R1 o el right button golpeamos. Golpe normal. Y con el R2 o right trigger hacemos el golpe fuerte. L1 y left button nos defendemos. Y L2 y left trigger hacemos el par. Perfecto. Vamos a acostumbrarnos un poco. Lo primero que les aconsejo es... Vamos a ver cuánto tenemos de estamina. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Nuestro máximo de golpes son 5 golpes. No nos tenemos que olvidar eso. Hola. Correte. Ahí está. Perfecto. Y aparte recuerden lo que les dije. Que ven el escudo este. Si se fijan a la izquierda dice ataque. Bueno, ataque, golpe. Eso es de forma de ataque, pero a la derecha tenemos las reducciones de daño que tiene el escudo. Y fíjense que tiene físico 100%. Eso es muy importante. Al principio del juego consíganse un escudo que tenga el 100% del daño físico. Vamos a pasar acá. Esto no me acuerdo. ¿Dónde? Ah, sí, ahora allá. Ahí abajo tenemos para abrir. A este lado teníamos ese ítem que tenemos que venir a buscar después. Y acá está la bolita. ¿No? Hacemos ahí, nos tiramos para acá. Bien. Perfecto. Acá tenemos... no me acuerdo cómo se llama. Vamos a ver cómo nos dice. Fíjense que él cae desde ahí. Es muy probable que el que lo haya tirado es el demonio que nos atacó a nosotros, que estaba en el techo. Vamos a ver qué nos dice. Oh, you're no Hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I were both undead. Hear me out, will you? Y sí, vamos a escuchar. Regrettably, I have failed in my mission, but perhaps you can keep the torch lit. Sí, ¿por qué no? There's an old saying in my family: "Thou who art undead art chosen. In thine exodus from the undead asylum, maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know." Well, now you know, and I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask, an undead favorite. Un frasco de estos. Oh, and this. Y la llave para Now I salir. must bid farewell. I would hate to harm you after death. So go now. Ahí está. Y lo vamos a dejar morir en paz. Vamos a venir acá. Vamos a abrir esta puerta. Tajo. No lo necesitamos, pero bueno, por las dudas para que vean. Bueno, y acá arranca el juego, en teoría. Lo más importante, cómo jugar. Primero, el escudo siempre en alto. Dejamos que los enemigos nos ataquen. Una vez que rebotan, los golpeamos. Así de simple. A mí me encantaría que muchos de ustedes que están viendo este video se atrevan a jugarlo. Tiene muy mala fama Dark Souls de que es difícil. No es ningún juego difícil. Si se usa el sentido común, no es para nada difícil el juego. Fíjense. ¿Para qué? Tenemos el escudo. Ahí está. Y acá viene el primer desafío serio que te pone el juego. Y te lo ponen acá a propósito para que puedas practicar. La idea de ustedes es que puedan aprender bien lo que es el parry. ¿Ven? El parry lo que hace es que cuando el enemigo te va a golpear, nosotros lo desestabilizamos. Y entonces cuando lo desestabilizamos,
podemos hacer esta animación, ¿ven? Que es un daño crítico de frente. Yo les aconsejaría que se queden acá, se queden en esta zona, practicando, practiquen también un poco la defensa con este enemigo. Fíjense si pueden practicar el parry. Los tiempos es exactamente cuando el enemigo los va a golpear. Más adelante se los voy a mostrar. Digo, ahora más que nada vamos a salir del asilo, que es el tutorial. Ahí tenemos al enemigo. Nos lanzamos con el R2 y vamos a golpear. Bueno, vamos a pelear contra el jefe. Los Dark Souls son conocidos por su extrema dificultad. Esas dificultades que dicen que los enemigos te agobian, que no hay forma de escapar de ellos. La dificultad es tan terrible, tan terrible que morís en segundos. En segundos se muere, no hay forma, no hay forma de pasarlos. O sea, los enemigos son tan agobiadores. Fíjense la dificultad de este jefe. Realmente no les puedo hablar porque el nivel de dificultad es tan grande. Obviamente este es el jefe del tutorial, ¿no? Pero cuando una vez que conocemos los movimientos de los jefes, no solo conocemos los movimientos de los jefes, sino que sabemos su rango, sabemos las cosas. Este juego no es difícil, chicos, créanme. No es para nada difícil, pero tiene mucho sentido común. Y son cosas que uno... Son cosas que uno va mejorando, como... Uy, me tocó. No, ahora no, ahora es personal, che. Si vos me pegás, yo te pego. ¿Entienden? ¿Por qué no? ¿Por qué para mí estas cosas? Primero porque lo he jugado muchísimo tiempo, lo pasé muchas veces, pero uno de los grandes factores de este juego es el estrés y el nerviosismo. Si ustedes se ponen nerviosos, se van a empezar a equivocar. Mientras más tranquilos van a pelear y más chances van a tener, créanme. A medida que uno le empieza a tomar la mano al juego, se empieza a dar cuenta que no es tan difícil como creía. Ese que era por acá, ¿no? ¿Viste? Está por acá. Hay un alma. Pero la idea de este gameplay es más que nada eso, es tratar de enseñarles cómo afrontarlo, porque a mí realmente me encantaría que me digan, arranqué a jugar y lo pude terminar este juego, porque es una obra de arte este juego. Es un juego que le pegó una cachetada a la industria. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. Es un juego que le pegó una cachetada a la To industria. leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. ¿Entienden? Fue un juego que le pegó una cachetada gigantesca, donde hacían todos los juegos fáciles y todo era para correr para adelante sin pensar. Y sacar este juego parecía un suicidio que a nadie le iba a gustar. Y sin embargo fue un éxito gigantesco. Por eso me encantaría que lo jueguen y no le tengan miedo a Dark Souls, porque realmente una vez que empiecen a entender los conceptos básicos de este juego, se van a dar cuenta lo muy divertido que es. No le tengan miedo a Dark Souls. Y obviamente festejando los 10 años
desde que arrancamos a jugar a este juego allá en el año 2011 en nuestras queridas PlayStation 3 o Xbox 360. Yo creo que esto es, para mí, es más que un gameplay y ayuda que puedo hacer, es un viaje a la nostalgia. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video.